Bueno, tengo aquí, me había preparado dos preguntas, como no contaba con lo que pudieras decir tú, que vienen un poco en consonancia con lo que ya has dicho, porque has subtitulado tu libro Señorío de Mujeres. Y en esto hemos coincidido ambos, porque seguramente conocen una pequeña aproximación a biografías de reina que yo he hecho y que se han vendido o regalado ya más de 1000 libros, con lo cual es interesante y se denomina, no trato de hablar de mi libro, como decía el otro, pero que efectivamente es Reino de León, Señorío de Mujeres, como también ha hecho. Si a mí se me ocurrió esto, a ver, yo pretendí publicar un trabajo sobre Ramiro III, una monografía de unas 40 páginas, y le puse ese subtítulo porque además algunos medievalistas empezamos a utilizar eso y me parece que es correcto, ¿no? Lo de Señorío de Mujeres. Lo presenté en una asociación, en el Centro de Estudios de Galicia, de la que soy miembro también, pero como no estaba en gallego, pues no lo consideraron pertinente. Sí. Obviamente en León yo no puedo, es muy difícil que yo publique algo en entidades oficiales de León, pero bueno, no pasa nada. Entonces lo he publicado hace unos 3 o 4 o 5 años en una revista del Consejo Superior que es Arte, Arqueología y Historia de Córdoba, donde me lo han publicado, y era una monografía donde ponía eso, Ramiro III, Rey de León, Señorío de Mujeres, y dije, bueno, pues vamos a hacer un libro sobre él, con prólogos, epílogos y todo lo demás. Y bueno, eso por eso lo he puesto, Señorío de Mujeres. Bueno, yo quería referirme en este momento para que veamos también la trayectoria. Tú has hablado, digamos, de la prehistoria del Reino de León, pero es que cuando ya tenemos a Pelayo instalado en un prototrono, por decirlo de alguna manera, es que ahí, cuando muere su hijo, aparecen los derechos en su hija, ¿no? Es decir, a partir de Ermesinda o de Ermesenda, es la mujer la que transmite los derechos. Puedes hablar, si quieres, sobre eso. Es que además es cierto. Concretamente, el rey Silo, las crónicas hablan de que quien le transmite su derecho al trono es su mujer, Adosinda. Que además, en este caso, es absolutamente normal el hecho entre los Astures, entre la monarquía de los Astures, ¿no? Lo ven absolutamente normal. Y hay una Adosinda, que es la de Ramiro II, puedo contar el hecho, que ya 15 años después, cuando se entera de la derrota enorme del califa al-Rahman al-Nasir en Simancas, ¿no? Y Adosinda se ha tenido que romper el matrimonio porque esa vigilancia que tienen los papas sobre el Reino de León no lo tienen sobre otros reinos. Yo creo que deben tener algunos espías aquí, porque enseguida le informan, esos son primos, y entonces llega la anulación. Hombre, hacen la salvedad de que hay que respetar a los hijos y no desheredarlos. Pero es que bueno, yo soy de León, nos disuelven todos los matrimonios. Hasta tal punto, paréntesis, Alfonso IX, que debía tener una retranca enorme, cuando dio el fuero de Cáceres, por eso dicen los cacereños, que el cacereño no va a ascender nunca porque están malditos por Alfonso IX. Alfonso IX dice en el fuero de Cáceres, malditos sean los cacereños si permiten que haya dentro de las murallas conventos de frailes y monjas. Como los hay dentro, pues el cacereño será un desastre. Entonces doña Adosinda, la primera mujer de Ramiro II, en un momento determinado recibe la información de que su esposo, su ex marido, va con su nueva esposa, que es una pamplonesa, obviamente, y se siente muy protegida porque va su hijo, el que va a ser Ordoño III, y el otro, que es Sancho I, que es la prenda mía, como lo llama Ramiro II a su hijo Sancho, porque no sé, pues le vería más gracioso, más llenito, más gordito, etcétera, lo que fuera. Y es muy curioso el comportamiento psicológico de esta persona, que como médico también suelo utilizar, porque en mis libros hago estudios sobre la patología de los reyes, ¿no? Que dice lo siguiente, firma los diplomas, porque hay un personaje, un pariente común ambos, que es San Rosendo de Celanova, y Adosinda firma lo siguiente, Adosinda, abadesa, para que no se olvide la mujer actual de su exmarido, y firma Adosinda, abadesa, que fue reina de León, para que la pamplonesa no crea que ella es la primera y la única, ¿no? Es un comportamiento psicológico de una persona que lo puede hacer ahí, no lo podría hacer, por ejemplo, en el reino de Pamplona, no de Navarra, porque Navarra empieza como reino con Sancho VI el Sabio, que es un personaje impresionante, y con su hijo Sancho VII el Fuerte,
que por cierto, a una de mis debilidades psicopáticas, como veterinario humano, perdón, como médico, es que me gusta mucho la historia forense y tengo más de 200 y pico estaturas de personajes. Y concretamente Sancho VII el Fuerte no era muy alto, solo medía 2 metros 13 centímetros. Y por si les interesa, los reyes, ¿me dejas hacer el paréntesis? Los reyes de las Navas de Tolosa, Alfonso IX de León medía 1,90, su primo Alfonso VIII de Castilla 1,80, Sancho VII, ya lo he dicho, 2,13, y Pedro II el Católico, rey de Aragón, solo medía 2 metros. Bueno, es que tengo muchas rarezas, ¿qué le voy a hacer? Nada más. Pero destruye el mito del batallador en ese sentido. El batallador medía 1,62 y su hermano el monje, Ramiro el monje, tenía artrosis. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ya que hablamos de los pantalones, Ricardo Corazón de León medía 1,96, por ejemplo, ¿no? Y en cambio Juan Sin Tierra pues era mucho más bajo, medía 1,65. Bueno, dependería de la alimentación, del calcio, todo eso. Bueno, vamos a centrarnos en el libro y en las mujeres. Te pediría unas breves pinceladas sobre las dos que más influyeron en el reinado de Ramiro. Por ejemplo, había un personaje que me ha cautivado siempre, que es la monja Elvira, ¿no? La abadesa, ¿sí? Elvira Ramírez. Exactamente. Su tía, sí. Tía. Es muy curioso porque es que la guerra civil que hay entre Bermudo II el Gotoso y Ramiro III es un hombre que muere muy joven, ahora no recuerdo, pero a veces son 22 o 23 años, quienes marcan la norma son dos mujeres. La mujer de Bermudo II, que luego será su exmujer, que es Velasquita, que es la que se va a encargar de la edificación de esa magnífica iglesia que hay en Cornellana, y por otro lado está Elvira Ramírez, que es la hija de Ramiro II el Grande, la tía de Ramiro III y la abadesa de Pará del Rey, y que es una mujer de digamos que es una concomitancia entre las dos mujeres que son las que dirigen en este momento la política, ¿no? Desde el punto de vista militar probablemente sea mejor Velasquita que Elvira, pero son las que, por eso el libro tiene una relación importante. La vinculación que tiene él con su regente, con su tía, es enorme, ¿no? Porque además él se queda huérfano muy pronto, porque a Sancho I el Craso lo envenenan con una manzana en Galicia, un conde de Galicia, ¿no? Uno de los que después van a ser de la dinastía de los Traba, ¿no? Que le dan una manzana y se envenena. Entonces son importantes la existencia de estas dos mujeres dentro de la política en ese momento, ¿no? ¿Algo más? Sí, recuérdales la anécdota que se cuenta sobre la monja Elvira y Fernán González. Pero que no me acuerdo, ¿no? A ver, cuéntala tú, porque... Sí, bueno, para que se vea la monja Elvira, que tiene que salir de su monasterio de Palat del Rey para hacerse cargo de este niño, ¿no? De este sobrino suyo, pues es perfectamente consciente de que Fernán González ha envenenado la sangre a su padre, ¿no? A Ramiro II. Ha estado encerrado 2 veces en León, una se escapa vestido con la ropa de su mujer, otra después le perdona, incluso se casa con la hija, etc. Y de cualquier manera, bueno, esta mujer, como otras muchas, por suerte no olvida, ¿no? Y entonces cuando van camino de una de las batallas, el conde de Burgos, como tú dices, que nunca le llamas conde de Castilla, y eso después te dejo que lo expliques, ¿no? Entonces camina a su lado, orgulloso y tal. Entonces en un momento determinado Elvira le mira y le dice: tú, la reina soy yo, tú caminas a pie. Le obliga a bajarse del caballo y a besarle la orla del manto, como soberana suya que es, ¿no? Todo un detalle. A la personalidad. Sí, de la personalidad de esta monja, ¿no? Con respecto a los condes, a ver, yo no tengo muchos libros de historia, solo tengo 9.000. Bueno, Reverte tiene 15.000, luego tiene más que yo. 30.000 tiene, bueno, pues me quedan solo 21.
Y uno de los libros que tengo es La diplomatura de los condes, ¿no? Que me regaló, por cierto, la Junta de León y Castilla. No lo voy a calificar, porque me regalan libros, aunque les hago críticas furibundas, porque hago crítica literaria en Todo Literatura, que es probablemente la mejor página de libros de internet, pues les hago crítica furibunda diciendo editorial de León y Castilla en lugar del otro, del nombre como debería ser. Oye, ellos también han traducido mal a Berlín Procter, ¿no? ¿Qué? Que ellos también han traducido mal incluso un libro, que se llama Cortes de León y Castilla, y se ha traducido y se vende como Cortes de Castilla y León. Sí, indudablemente. Manipulando hasta un título. Entonces, además es muy curioso, es el libro de diplomatura, es un libro así de gordo, que la Junta tuvo la obligación, la delicadeza de regalar. Y las diplomas son curiosísimos, porque ellos se definen, los 4 condes, Fernán González, García Fernández, Sancho García y García Sánchez, como condes en Burgos, y dicen cosas muy curiosas, pues, no sé, cualquier inauguración que hacen y dicen siempre, imperando mi señor el príncipe X, pongamos Bermudo en León, se refieren a Bermudo II, por ejemplo, ¿no? Imperando mi señor el príncipe Ordoño en León, se refieren a Ordoño III, que es algo muy curioso. Si hubieran tenido ese concepto independiente con respecto a la corona, pues lógicamente se hubieran intitulado como reyes, ¿no? Lo cual no es lo correcto, ¿no? Entonces, yo no es que sea un maniático del concepto castellano que está hinchado. Yo siempre digo que hay una ahistórica o anistórica con alfa privativa griega de Castilla. Y no es una manía, simplemente es una cuestión histórica o historiográfica. Es lo siguiente. Cuando hablábamos hace un minuto o hace unos minutos del testamento de Sancha y Fernando, que es como debe llamarse, pues obviamente Sancho recibe el condado de Burgos como reino de Castilla. Pero bueno, hay que saber qué es lo que le dan a Sancho. Le dan en la provincia de Burgos, que eso es lo que le dan. Porque en ese momento otro conde en Monzón, otro en Cervera, otro en Saldaña, otro en Cea, otro en Álava, etc. Hasta tal punto es así, que cuando Sancho firme los diplomas, siempre va a firmar como príncipe en Burgos, y además se da la circunstancia de que es el territorio, digamos, patrimonial de su padre, que su madre subraya, ¿no? Pero siempre dándole el título de imperial a León. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Pues porque obviamente ella considera que Alfonso tiene, aparte del carácter que debía ser mejor, además de la protección enorme de sus hermanas, Urraca y Elvira, que prefieren a Alfonso frente a Sancho, hay una relación muy distinta, porque entre Urraca y Alfonso debe haber 7, 8, 9 años, que es muy importante cuando él es un niño, y Sancho probablemente tenga lo que los médicos definimos como complejo de aceituna rellena, porque tiene a Urraca por encima y a Elvira por detrás. Pero sí es verdad que después de la batalla de Golpejara, la batalla en la que Alfonso es derrotado por Sancho, desde ese momento hasta Zamora, él solo firma como rey de León. Incluso como emperador de León. Y la batalla de Golpejara, porque los dos tienen la misma educación ética, es decir, a mí Sancho y Alfonso los educaron de la misma forma y se comportan de la misma forma. La diferencia es la nobleza que tiene Alfonso, que tiene a Pedro Ansúrez, que es un personaje fuera de serie, incluso a su primo, al tuerto, que es García Ordóñez, y en cambio el otro tiene como alférez a Rodrigo, que yo sigo pensando que no pudo nacer en Vivar, entre otras razones porque su padre formaba parte de la corte como alférez, lo cual era un poco difícil que en esa época la madre embarazada se fuera en carro de bueyes a Vivar. Casi seguro que nació en la corte, pero no pasa nada. Y cuando la batalla la pierden, entonces García Ordóñez le dice a su pariente, a Alfonso, que vamos a perseguir a los castellanos que van en desbandada, y Alfonso le dice lo mismo que dice Sancho a Rodrigo. No hay que hacer distingos. Le dice que nunca se persiga a cristianos derrotados. Pero Rodrigo sí convence a Sancho. Sancho le dice que no quiere volver, pero sí le dice: vamos a volver porque los leoneses y los gallegos son muy grandones, etcétera, estarán celebrándolo, estarán bebiendo, será fácil cogerlos a traición. Sancho se niega
y reitera su negativa, pero entonces Rodrigo le dice que entonces vuelve él con sus mesnadas. Al fin y al cabo es un condottiero, tiene soldados a los que pueda él mandar, ¿no? Y esa es la forma por la que, bueno, pues Sancho vuelve y gana una batalla que había perdido, ¿no? Que era la batalla de Golpejar. Desde Golpejar hasta Zamora, repito, Sancho firma solo como rey de León, como emperador de León. Y ya saben cómo murió, ¿no? ¿Saben cómo murió? ¿Saben cómo murió Sancho? Es que no se puede desayunar a Sancho. No se puede desayunar a esas horas e irse a intentar dominar, conquistar una ciudad. Es un poco porque puede uno tener algunas necesidades insatisfechas, ponerse de espaldas a la ciudad, a la muralla, y que Benito Adolfos te ensarte con la lanza. Y concretamente con respecto a Benito Adolfos, es que me disperso mucho, pero es que lo siento, ¿no? Bueno. El gran traidor Benito Adolfos pues no debe ser tan traidor, porque vive unos cuantos años como Alfred de Alfonso VI. Y su hijo unos 20 años como Alfred del Rey, por tanto no debe ser tan traidor. Y hay algo muy curioso, aparece el nombre de Benito Adolfos entre muchos varones del Reino de León puesto por las mujeres, es decir, las mujeres deciden que sus hijos se llamen Benito Adolfo, luego tan traidor no debía ser. Aunque diga el romancero eso tan bonito de 4 traiciones ha hecho y con estas eran 5, el que a su padre matara y después echó en el río, etcétera, había que ver en qué río. Ya está. Volvamos a la monja Elvira y hablemos de una institución que surge en ese momento. Su padre le da un pequeño monasterio dentro de lo que serían los palacios del rey Ramiro, que todavía se llama ahí donde la plaza cubierta, ¿no? Es decir, Palacio del Rey. Háblanos un poco del infantado. El infantado es algo que nace en el Reino de León, es decir, es dar categoría subrayada a los hijos de los reyes, dándoles incluso territorio, autoridad, categoría, etcétera, y prebendas, ¿no? Bueno, dos de las más famosas son Urraca y Elvira, ¿no? Las tías de Urraca, de la reina, ¿no? Que tienen territorios, dominan, deciden, legislan, etcétera, ¿no? Es una especie de libertad que le dan los reyes de León a los hijos e hijas de los reyes, ¿no? De los propios reyes, que no existe en ningún otro sitio, ¿no? El infantazgo es típico, otra de las estructuras de libertad, digamos, en la alta, en la baja y en la plena Edad Media, que nace en el Reino de León. No hay otro lugar donde ocurra, ¿no? La relación de las propiedades, yo les aseguro que es muy larga. Muy larga, sí. Y además que ella que deciden, es una... Curiosamente hay que pensar que cuando Sancha y Fernando entregan el infantazgo en el Reino de León a sus hijas, sabiendo que el rey es Alfonso, por alguna razón será, porque probablemente no se fíen de que Sancho, que es más belicoso, más furibundo, más iracundo, respete a lo mejor la voluntad de sus padres, por eso prefieren que las dos mujeres estén, digamos, protegidas en esa estructura de infantazgo en León que no en Castilla. Vale, vamos a ver. Los problemas del reinado de Ramiro III, quiero que recuerdes que vienen por los matrimonios de su abuelo. Sí, ya lo habíamos dicho, sí. ¿Lo hemos dicho? De Ramiro II. Sí, bueno, efectivamente. Sí, ya habíamos hablado, sí. No sé si merece la pena porque has hecho una breve mención a Sancho el Gordo. Sí, hombre, porque además es jocoso el hecho, sí. Claro, y como médico te explicas eso que dicen. Y los que médicos... adelgazó 40 kilos. No, más. Los médicos... ¿Perdón? ¿Qué me decía? Que le costino la boca. Que me muevo la boca. Sí, no, perdón. Sí, tiene toda la razón. Los médicos tenemos bastante peligro. Y Sapur Jardai, que era muy listo, mucho más peligro. Sí, le cose la boca, se alimentaba, pesaba 220 kilos, tenían que llevarle en parihuelas, por lo cual era un espectáculo, ¿no? De un rey que no podía montar a caballo porque debería haber montado un elefante. Era un elefante en un diplodocus, porque el pobre caballo lo arrasaba. 220 kilos, pero bueno, no es que comiera mucho, porque solo comía 7 veces al día y 15 platos cada vez. Y comidas sazonadas. Entonces le cosieron la boca, comía con una pajita, le duchaban con agua fría, le hacían correr por el campo,
lo ataban a la pata de la cama muchas veces para que no intentara quitarse en los hilos e irse a comer. Bueno, consiguió venir con 80 kilos, que no está nada mal, ¿no? Lo que más me gusta es lo de San Piro, porque eso se podría aplicar, bueno, se podría decir. Porque dice San Piro que el rey Sancho vino de Córdoba y recuperó su ética, su decencia, su identidad y su forma de gobernar, con lo cual algunos le podían mandar a Córdoba a adelgazar. Lo que pasa es que ya no está San Prujas Rey, que por cierto medía 1 metro de estatura. Y era judío, era un hombre, un políglota, y era el embajador de Af al-Rahman III al-Nasir. Bueno, mira, se me ocurrió preguntarte, algunos los hemos citado, pero hay personajes que a mí me merecen todo respeto durante el reinado de Ramiro, porque en el último caso hemos venido a hablar del libro de Ramiro, ¿no? Por ejemplo, Alacant II, Isán II, García Fernández... Isán menos, Alacant II sí. Sí. Isán era un desastre que cayó en manos de Abu Amir al-Mansur, es decir, de Almanzor. Almanzor es un personaje, es un caudillo, no es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Galif, el gran general de los omeyas, es otro personaje distinto, con una ética diferente, pierde una batalla porque parece que yo diría que un infarto en la lucha final contra su yerno, que es Almanzor, y Almanzor tiene la indecencia de cortarle la cabeza y enviársela a su mujer, que es la hija de Galif, ¿no? Pero es algo muy curioso. Almanzor tenía grandes, bueno, ya saben que estuvo aquí y dejó una torre en Iniesta para que supieran que ahí habían estado la capital de los politeístas infieles, que eran los cristianos, ¿no? Y dejó una torre en la ciudad. Pudo asaltar las murallas romanas, ¿no? Bueno, increíble. Santiago quitó las campanas y las llevó hasta Córdoba cargadas a hombros de cristianos, ¿no? Y Almanzor era un personaje, esto que voy a decir ahora es ironía, tómenmelo como es que la ironía es lo que nos diferencia de los primates superiores, ¿no? y de otros personajes. Almanzor debió armar una tal en San Pedro de Cardeña que cuando un monje en San Pedro, no sé si el abad, pero un monje se entera que ha muerto, escribe lo siguiente en latín y traduzco: Ovid Almansur et sepultus est in infero. Ha muerto Almanzor y está sepultado en los infiernos. Entenderán que no le tenían mucho cariño a Almanzor porque las había hecho muy gordas. García Fernández es uno de los condes de Burgos, es el hijo de Fernán González, bueno, es un conde, no hay más. Bermudo II el Gotoso es un personaje que, a pesar de lo mal que lo pasa, a pesar de las persecuciones que tiene Almanzor, a pesar del desastre, es un personaje que tiene una enorme dignidad regia. Es decir, Bermudo II siempre firma como emperador de León, a pesar de lo mal que lo está pasando. No es tan mal que una de las veces está en Córdoba, en Zamora, y ve venir las tropas de Almanzor, sale corriendo y termina en Oviedo. O sea que, pero a pesar de eso, Bermudo II, y no sé si comería marisco, pero bueno, a lo mejor comió algún tipo de marisco en el Duero, porque creo que había una asociación hace años en la Comunidad Autónoma que se llamaba Para estudiar los cachalotes del Duero, que es el animal preferido, el mío, el cachalote, o sea que me parece muy bien. ¿Qué más? Estaba pensando cuando hablabas de Bermudo II en el conde Guillén. Ajá. Pero bueno, para otro día. A lo mejor hasta me dices que es uno de tus personajes y vas a hacer un libro. ¿Sobre el conde Guillén? No, es que no me va a dar tiempo, yo soy muy mayor, soy decrépito ya, soy un anciano ya. Vamos a ver. No me va a dar tiempo. Una pregunta, ya que hablaste de los límites del condado de Burgos, recuérdanos cuáles eran los límites del Reino de León en la época de Ramiro. Los límites, pues todos los que tú quieras, hasta el Reino de Pamplona, es decir, desde las Galicias hasta el Reino de Pamplona, todos esos corona leonesa divididos en diferentes condados. En los condados galaicos lucenses hay muchos, y los condados en Saldaña, Monzón, Cervera, Sahagún, Cea, Álava, Burgos, Peñafiel, hay muchísimos condados. El reino, la corona ocupa desde Galicia, León y Zamora, hasta el Duero. No, por abajo el Duero, sí, en ese momento, en la época de Ramiro III, el Duero, porque
Almanzor las ha hecho tan gordas que la repoblación que estaba en Salamanca, estaban en Tormes, incluso Ramiro II consigue entrar en Talavera. Ramiro II es el primer rey de León que repuebla Madrid, porque es muy curioso de algún personaje político que dijo que se sentía muy feliz de ser castellana porque Castilla había conquistado Madrid. Un poco difícil, porque uno es Ramiro II y otro es Alfonso VI. Y si uno va, creo que se llama Coslada, el pueblo es un león rampante el que tiene en el escudo, pero bueno, Ramiro II incluso conquistó, le llamó la atención a Ramiro II y a Alfonso VI también, pero Ramiro II cuando entra a Madrid, que hay muchísimos gatos, le llama la atención que hay una cantidad de gatos enorme en la ciudad, que lógicamente es una ciudad, un grupo muy pequeño, porque hay quien es grande es Toledo, al fin y al cabo Madrid no forma parte en ese momento que del reino musulmán de Toledo, ¿no? Y le llamó la atención a Ramiro II, a la corte, que había muchísimos gatos. Por lo tanto, esos son los límites. Es que, tenía una pregunta trampa para que veamos hasta qué punto el Reino de León ya en ese momento era importante, ¿no? Porque precisamente esta mañana yo estaba viendo un vídeo sobre los vascos y todas esas mentiras que se han dicho sobre ellos, y han citado muy bien el tema de Álava. Eso pertenece al Reino de León. Sí, al Reino de León. Además es que es muy curioso, me preguntaron una vez en el Colegio de Médicos de Valladolid, porque escribía en la revista, ahora solo escribo trabajos de currículum en la revista del Colegio de Médicos de Salamanca, donde estuve dando una conferencia hace 2 semanas, me trataron estupendamente y además yo llego, me siento y digo, estoy muy feliz de estar en la ciudad siempre leonesa de Salamanca. Normalmente no me tiran nada y me aplauden. Y después me invitan hasta a cenar. Ya se me fue el santo al cielo, no sé qué santo, pero sería San Froilán. Sí, ya sé lo que ves. Me preguntaron un día en Valladolid, precisamente, cuáles eran los límites entre el Reino de León y el Condado de Castilla. Que ninguno. Cualquier condado, inaceptable lo del nombre, cualquier condado está subsumido dentro del reino, no hay ningún límite. ¿Qué límite? No hay límites posibles, simplemente el reino abarca todo eso y tiene diferentes condados, como ocurre por ejemplo en la monarquía plantageneta, hay una serie de condados. Aquitania, por ejemplo, que es de Leonor, de la mujer del rey de Enrique II, forma parte de la corona, de la corona angevina de Enrique II. Vamos a adelantar un poco. Sí. Seguimos hablando de mujeres, si quieres. ¿Cuál es la relación, cómo se establece la relación con ese reino de Pamplona, que has hecho muy bien en recordar que no es el reino de Navarra, obviamente? No. El título es Pamplonensium et Nagerensis Regnum, es decir, Reino de Pamplona y de Nájera, que es el título que tiene otro de los reyes de León, que yo no sé por qué nosotros siempre no aceptamos reyes. Sancho III el Mayor, 6 dedos, porque tenía 6 dedos en la mano derecha, que era gigantesco. Este señor se intitula como rey de León y repuebla León y Astorga. Pues bien, si se titula como rey de León, es rey de León porque, entre otras razones, el rey de León que hay en ese momento es un guaje o un joven de 16 años que es Bermudo III, que obviamente no puede plantar cara a Sancho III el Mayor. La vinculación con Pamplona siempre ha sido muy importante. En el aspecto marital, las infantas pamplonenses se suelen casar con infantes o que van a ser reyes de León. Hay una relación muy buena. No digamos nada, una mujer fuera de serie que es la reina Toda de Pamplona, la reina Toda que es pariente de Abderramán III, de Abderramán III al-Nasir, del primer califa omeya, ¿no? Toda, Sancho el Craso es su nieto. Y tiene también parentesco con la mujer de Fernán González, etcétera, porque una de las mujeres de Fernán González es una de sus hijas. O sea, la vinculación es muy positiva y muy importante, ¿no? Bueno, positiva no lo sé, porque al final... Sí, parece que las infantas pamponesas hacían muy buen papel aquí y los infantes también se comportaban bien, los leoneses me refiero.